Para los que me preguntaban sobre esta aplicación que se llama Jiri o Jiri, vamos a llamarle Jiri. Ok, aquí tengo la aplicación y les voy a enseñar cómo instalarla, cómo yo hice, ok, porque hay varias maneras, pero esta es la manera que yo hice, ok. Pero antes de eso vamos a traer unas máquinas para no hacer el video solo de eso. Traje unas máquinas para limpiarlas, pero antes de limpiarlas vamos a medirlas, ¿no? Con este medidor. Luego de que las limpiamos, las lubrificamos y las vamos a volver a medir, incluyendo la WMAR que vieron que les traje el video pues hace poquísimo. Vamos a iniciar con lo que sería esta máquina, la Lens Pro. Vamos a medir primero esta máquina, ok. $6.783 me parece que es un resultado justo, pues la máquina promete 6.800 y eso que no está lubrificada ni limpia, ok. Vamos a proceder con la Build Pro, máquina de 2 velocidades. Vamos a cerrar la palanca. Aquí está el micrófono, siempre y cuando deben tener a más o menos esta distancia la máquina, okay. Vamos con la primera velocidad. Ok, ese fue el resultado de las 2 velocidades. Ok, como vieron no fue justo, pero llegó, se acercó bastante, ok. Repito, sin limpiarla, sin lubrificarla. Vamos a esta máquina, la Ergo, la X Ergo. Vamos a ver, motor magnético. Esta, quiero que vean algo, esto está a punto de descargarse. $8.900, vean la luz. Está descargándose, ya mismo se apaga. Antes de apagarse creo que marca rojo aquí, no recuerdo bien, pero bueno, el resultado es este. $8.963. Ok, vamos a irnos con la Kemei. Vamos a ver la Kemei. Pues la que me dio poco, 6.600. Ahora quiero que vean algo. Quiero que vean algo con esta máquina. Ya está limpia. Bueno, la limpié lo más que pude. Ahora quiero que vean algo. $6.400, pues es bajísimo respecto al revisado que le hice, dio 6.600 y la máquina promete 7.300, pero esto está sin lubrificar ni nada de eso. Vamos a proceder con esta que está aquí, la Lens Pro, ok. Obviamente no voy a pasar todo el video mostrándole una por una, pues simplemente o lo corto o lo hago pasar rápido nada más. Pues simplemente les explicaré pocos detalles, ok. Ya la mayoría sabe cómo limpiar sus máquinas. Vean que no es que está tan sucia, que está sucia sí, pero no tanto como lo normal, porque yo siempre las estoy soplando, las estoy limpiando, ok. Algo de tener en cuenta, vean, si no le van a sacar este bracket, esto que se llama bracket o puente o carrito, no sé, colocan los tornillos ahí. Si no son cuidadosos con su máquina, en el sentido que tal vez son un poco descuidados, después olvidan dónde dejaron los tornillos, colóquenlos aquí, ¿okay? Saquen la cuchilla y colóquenlos ahí para que no se pierdan. Siempre repito esto porque me parece que es algo que es un tip, digamos, que deberían tener en cuenta. Que igual, aunque si saques todo esto, igual los tornillos los puedes dejar siempre ahí.
siempre tengo esto. Esto es necesario, yo creo que ustedes deberían también comprarse una escobilla como esta para que las puntas entren a profundidad, ¿no? Estos son los clics, vean donde va, marca la palanquita, ahí están las 5 posiciones, ok. Por ende la palanquita sonará 4 veces en estas 5 posiciones que ven aquí. Ok, espero que se logre ver bien, que es un sistema muy bueno, creo yo, porque la palanquita funciona muy bien. Otra cosa que tiene de bueno esta máquina aquí en la palanquita es que vean, tiene esto abierto, estos huecos, estos orificios. ¿Qué pasa con eso? Pues que no acumularía el cabello como lo harían otras máquinas, ¿no? Por ejemplo, la Bill Pro acumula, y otras máquinas, creo que casi todas acumulan mucho cabello aquí adentro. ¿Okay? Yo siempre estoy ahí limpiándole, les doy un golpe aquí, cae todo el cabello. Pero pues de momento, ya que tendría, digamos, así como esto, pues sería mejor porque sería muy sencillo de limpiar. Ahora limpiamos aquí. Que tampoco la tienen que dejar, digamos, perfecta, sin ningún pelito, pero lo importante es quitar la masa, ¿no? La cantidad grande. Esto que ven aquí acumulado, okay, para no ensuciar esto con aceite, pues simplemente se lo puedo quitar con un poquito de carta, o bueno, aquí se dice carta, esto sería papel, okay. Aquí en Italia el papel se dice carta, ¿no? En italiano. Bueno. Ok, ahora procedemos a armarla nada más. Con estas máquinas, el problema que tiene es que ustedes tienen que tener mucha atención aquí, ok, de no tocar esto absolutamente para nada cuando estén haciendo algo a la máquina, porque esto se enciende demasiado rápido, ok, y es muy probable que lo toquemos a cada momento. No están reguladas porque falta la palanquita. Ok, lo subimos un poco. Todavía se ven partecitas negras aquí, pero bueno. Ok, la regulación que siempre preguntan, vean, yo la hago a ojo. Ok, yo no agarro ningún accesorio, no la apoyo, que también podrían apoyarla de esta parte en alguna superficie muy plana. Ok, y luego regular, pero yo siempre la hago a ojo. ¿Qué quiere decir a ojo? Haciéndola de esta manera, vean. Es que no es lo mismo que tengo para que se vea aquí en la cámara a que poder verla yo normal. Que vamos a ver ahí. Que yo doy el movimiento con estos dos dedos de aquí. Ok. Nada más. Bueno. La dejamos limpia luego que procedemos a limpiar las otras máquinas, pero esto ya, pues, o no lo hago ver o lo hago ver muy rápido. A la Kemei no le saco la palanca porque ya saben el problema que hay. Ok, ahora está con 5 posiciones. Para los que se preguntan que cómo quedaron 5 posiciones aquí, la verdad es que yo lo intenté 2 veces, pueden ir a ver el video. Y de ahí lo hice nada más, o sea, no hay una lógica, no hay una regla, ok, lo intenté a ponerlo y en la segunda vez que lo puse, pues ahí se colocaron solas las 5 posiciones, porque en el momento que intenté la primera apuesta, ahí quedaron 4, pero luego las saqué y las volví a poner y quedaron 5, o sea, no encontré alguna respuesta suficiente que me diga hagan de esta manera o algo así, ¿no? Que me lleve a decir que hagan de esta manera o cosas así, ¿no? Por eso yo les aconsejo, sáquenla, vuelvan a poner, sáquenla y vuelvan a poner hasta que tengan el resultado que quieren, nada más. Tanto no se daña, digamos, ¿no? Lo único que tienen que disponer es un poco de tiempo y paciencia.
Bueno, esta la voy a dejar aquí aparte, pues ya creo que es suficiente con lo que he limpiado. Esta de aquí tendría que abrirla bien y limpiarla bien y después regularla bien, porque esta la uso bastante a diario, entonces me tomaría un poco más de tiempo, ¿no? Ahora abro la palanca, ok, y vean, yo lo que hago es darle una tirada ahí, aquí, aquí, luego así, y en estas puntas y aquí, ok, suficiente. Cierro, abro, cierro, cierro, abro, cierro, cierro y la enciendo, ok, ok, la dejamos un momento aquí aparte. Lo mismo acá, abro, le doy una tirada larga, un poquito en las esquinas, ahí, ok, un poquito en las esquinas por acá, así lo mismo, cierro, abro, la enciendo, ok, la dejamos aquí, exactamente lo mismo, poquito, un poquito, un poquito, un poquito, se me fue un poquito más, lo mismo, encendemos, ok, dejamos aquí. Importante, cuando hagan esto, coloquen algún pedazo de papel en la superficie donde estén haciendo esto, ok, para que luego de que el aceite corre, el aceite no se seca, el lubrificante 5 en 1 se seca, ok, eso sí se seca, el aceite no se seca, el aceite siempre va a estar rodando, siempre para la parte inferior, o sea, para la parte baja de donde lo coloquen, ¿no? En este caso, si yo las dejo aquí, el aceite va a llegar a esta parte de aquí abajo, ok. Vamos con la W-Mar, vamos a hacer el mismo procedimiento, un poquito ahí, un poquito ahí, y lo mismo acá, un poquito ahí, un poquito ahí abajo, okay. Cerramos, abrimos y encendemos. Ok, ahora que están todas pues ya digamos limpias con aceite, vamos a echarle el Cool Care. Para esto colocaré aquí un pedazo de papel o de carta, como se dice aquí en Italia. Este lo uso poco, este lo uso cuando está el cliente presente, ¿no? Porque este bota un olor, pues una fragancia un poquito que se siente bien, que se siente un olor rico, ¿no? Y de momento uso este, pero normalmente yo uso el Andis, ¿ok? Ya que este pues ha subido como a 20 euros acá. Entonces de momento yo uso el Andis, que el Andis ha vuelto a bajar de precio acá en Italia. Por cierto, hay una nueva versión del ¿cómo se llama? Del Cool Care de la Andis. No sé si habrán visto, pero bueno. Este lo tengo, que ya me queda poquito. Y luego de que no me lo volvería a comprar, porque ha subido, como digo, mucho de precio respecto al Andis, que viene muy poco aquí respecto al Andis, ¿no? Y el Andis cuesta, pues, este cuesta 3 veces lo que, no, 2 veces lo que cuesta el Andis. Y el Andis viene casi el doble de aquí. Bueno, abrimos la palanca y encendemos, ok, vean, ok, huele rico. Si alguien tiene este aquí, me puede decirlo, me puede confirmar en los comentarios de lo que yo hablo, ¿no? Que este tiene un buen olor, bota una buena fragancia en lo que es la barbería. Esta no está bien puesta, pero bueno, ahí queda. W-Mar. Ok. Ahora vamos a proceder a hacer algo. Vamos a medirlas con el medidor de RPM. Ahora que la tenemos aquí, comenzamos con esta, con la W-Mar. Ok. La colocamos a esta posición más o menos y nos callamos.
Como ven, subió un poco, subió a 7000, ok, limpia y lubrificada. Cuando le hice la primera vez que estaba limpia la máquina, cuando descargué recién la aplicación, me daba 7100, ok, de momento ahora me da 7000. Pero bueno, ya es algo mucho mejor, ¿no?, que lo que daba primero. Vamos con la Build Pro, ok, primera velocidad. Si observaron bien, si se dieron cuenta, la Build Pro no cambió nada cuando estaba sin lubrificación y sin limpiarla. No cambió nada respecto a lo que dio ahora. Si es algo bueno, yo creo que sí, porque eso quiere decir que no va perdiendo potencia, aunque a pesar que no esté lubrificada, ¿no? Ok, vamos con lo que sería la Lens Pro. Seguramente dará el mismo resultado. Vamos a ver. Exactamente el mismo resultado de antes. Esto pues tiene una respuesta, ¿no? Y es muy bueno que estas máquinas no pierden potencia, ok, aunque sí no estarían lubrificadas y completamente cargadas. Eso quiere decir que no pierden potencia. Se dieron cuenta a lo que me refiero yo con esta, que el cambio fue pues un cambio bastante grande, yo diría. O sea, está perdiendo casi como 500 revoluciones por minuto simplemente por el hecho de no tener aceite, y ese es un motor Wall. Eso es lo que sucede con los motores Wall. Okay, vamos a ver la Kemei. Estaba en 6700 y luego bajó a 6600, no sé por qué. Bueno, igual en la Kemei se siente la potencia, no nos debemos engañar porque vemos pocos RPM. Se siente la potencia suficiente, que la potencia más grande es que por ejemplo hay en Wall, en la Senior creo que llega hasta los 6900, ok. Y pues de momento estas máquinas fácilmente, vean, esto fácilmente es el motor de una Senior, Simplemente el hecho que estos motores son mucho más silenciosos que motores Wall. Ahora procederé a decirles cómo descargar la aplicación, cómo hacer, ok, de la manera en que yo hice. Obviamente habrá muchas maneras porque para descargar un APK hay muchos resultados. Si alguien no sabe qué es un APK, vamos a proceder a explicarles eso. Ok, vamos a ver si se logra ver bien. Perdón que el teléfono es roto, como digo, este es el teléfono que me hace los videos en general de frente, ¿no? Cuando se me ve a mí. Ok, es de la marca Google. Muy buenísimos estos teléfonos para hacer video. Bueno, vamos a escribir yendo en una página de internet en Google, Jiri RPM APK, ok, y vamos a aplastar la primera opción, que en este caso yo instalé esta que está acá, que se llama Aptoide, ok. Digamos que sería básicamente un Play Store fuera del Play Store de Android, ok. Un APK quiere decir Android Application, y no me acuerdo bien, pero les voy a dejar aquí en letra, ok. Bueno, aplastamos aquí y aquí le sale el download para descargar, okay. Esto lo que va a descargar es esta aplicación de acá, okay. Luego de esa aplicación van a descargar el file que les va a descargar, aplastan ahí, tienen que darle la autorización al teléfono y de momento pues tienen que darle esta autorización. Por ejemplo, es que está en italiano aquí, aquí está escrito instala aplicaciones desconocidas, ok. Y como pueden ver, aquí está ya instalada esta Aptoide, ok. De momento la que le van a pedir a ustedes es esta ya la tengo yo bloqueada, como decir, pero después, luego de que para las actualizaciones que llegan en la aplicación, tienen que tener esto activado, que no pasa nada, no hay virus ni nada de estas cosas. Bueno,
de momento van a tener que ustedes darle esta autorización, pero luego regresen aquí y quítenle esto, ok. Esto es para que siempre les pida la autorización a ustedes. Bueno, ya luego de que ya tienen instalada la aplicación, tienen que instalar esta que se llama Jiri, que este Aptoide sería, digamos, como un pequeño Play Store. Vean que yo la tengo acá. Ok, vean, este sería un pequeño Play Store que tal vez hay aplicaciones aquí que estén en el Play Store y hay otras que no están. Por ejemplo, vamos a buscar aquí Jiri. Y vean, aquí me aparece. Ok, aquí está. Vean, me sale en este momento, me sale Apri. Ok, ¿cómo se llama? Abre, ya, pues porque la tengo instalada, ¿no? Pero esta es la parte donde tienen que venir ustedes a descargarla. Ok, como les digo, esto sería pues un Play Store, ¿no? Aparte del Play Store que trae Google de fábrica. Ok, para quien tiene iPhone, la aplicación la encuentran en el App Store del iPhone normal, ¿no? Ok, es que lo que pasa es que en Android no se encuentra esa aplicación, por eso yo antes no la encontraba. Ok, pero en APK sí la encuentran. Luego de que pues aquí pueden ir grabando, tocan aquí, que no se ve porque está bien, se ve bien oscuro. No puedo tener el teléfono bien aquí porque se ven las luces de reflejo ahí. Bueno, aquí pueden ir grabando lo que van midiendo. Ok, aquí bueno, sale la verdad es que no lo he visto bien todavía. Ok, aquí hay unas opciones que nos permite cambiar, digamos, esto, vean, lo que sería pues la pantalla aquí dice Italia, que funcionaría de esta manera. Bueno, básicamente yo la dejo como viene, ok. Francia. Bueno, yo creo que no cambia nada de estas cosas, la voy a dejar como viene de fábrica. Ok, y les voy a dejar el link, ok, de esta donde dice Aptoide, o directamente, bueno, ahí veo que les dejo el link, ok. Si quieren ver las mediciones que le haga a los trimmers también como le hice a la máquina, háganmelo saber en los comentarios, ok. Y obviamente si te ha ayudado también háganmelo saber en los comentarios y dejando tu buen like. Como siempre, nos vemos en el próximo video.